Mi compañera de dormitorio, esa falsa, chica inocente, me robó al novio y encima lloró suplicándome que los dejara estar juntos. Pero ella no sabía que ese supuesto hijo de multimillonario, que tanto idealizaba, sin mí no era absolutamente nada. Los bolsos de marca y los relojes de lujo que lo tenían fascinado los compré yo con mis propias manos. Incluso los coches caros y de alta gama que cambiaba constantemente para conducir cada día. Todos estaban registrados a mi nombre. Empujé la puerta del dormitorio y vi a mi compañera Luciana, con el vestido Chanel que yo había comprado hacía apenas 2 días. Posando frente al espejo, Paloma, su amiga íntima, estaba a su lado ayudándola a acomodar el dobladillo, sin parar de elogiarla. Con esto puesto te ves mucho mejor que Carmel. Luciana bajó la cabeza con timidez y empujó suavemente la mano de Paloma, respondiendo en voz baja. No digas eso, si Carmel te oye se va a molestar. ¿Y qué si se molesta? Libertad de expresión, ¿acaso puede controlarnos? Luciana pareció aceptar esas palabras por defecto y volvió a cambiar de pose un par de veces más. La sonrisa en la comisura de sus labios se congeló en el instante en que su mirada se cruzó con la mía en la puerta. Parecía un payaso ridículo. Carmel, lo siento, es que este vestido es tan bonito que solo quise probármelo un poco, dijo. Como una niña atrapada en el acto. Su rostro puro estaba lleno de torpeza, viéndose extremadamente débil e inocente. Hay que admitir que tenía una cara capaz de despertar fácilmente el instinto protector de los hombres. No tenía ganas de perder el tiempo hablando tonterías con ella. Tomé mi bolso, me acerqué y di una vuelta a su alrededor. A simple vista se ve bien, pero ¿no te parece que te queda un poco ajustado? Ella era un poco más rellena que yo, y su busto era aún más imponente. Las costuras en las uniones de la prenda estaban tan tensas que casi se abrían. Bajó la cabeza y las lágrimas empezaron a caer, como si yo la estuviera intimidando. Paloma se lanzó hacia adelante, tirando de Luciana para ponerla detrás de ella, como una gallina vieja protegiendo a su polluelo, y me gritó con el cuello erguido. ¿No es solo ponerse tu vestido un rato? ¿Hace falta ser tan mezquina y no mostrar ninguna consideración? ¿En qué momento he sido desconsiderada? ¿Con llorar ya se puede usar la moral para intimidar a los demás? Ese razonamiento de robar y encima gritar primero me dejó sin palabras. Nunca he sido buena discutiendo como las mujeres del mercado. Además, un vestido de más de $5.000 no me quitaba el sueño. Olvídalo, no tengo ganas de discutir con ustedes. Es solo un vestido, si te gusta, te lo regalo. Paloma frunció los labios, con la voz impregnada de celos. Tener un novio rico sí que da estatus. Ropa tan cara y decir que la regalas así sin más. Miró de reojo el bolso Hermès que acababa de dejar sobre la mesa. La envidia en sus ojos era imposible de ocultar. ¿Otro regalo de tu novio? ¡Qué suerte la tuya! El día de la inscripción. Una foto de Daniel bajando del asiento del conductor de un Maybach lo había elevado al altar de los herederos ricos. Y yo, que también aparecía en esa foto, me convertí en el blanco de la envidia de muchas estudiantes por tener un novio adinerado. Ante ese malentendido, los dos guardamos silencio. Yo sabía que Daniel tenía un orgullo extremadamente fuerte y también cierta inseguridad, por amor. Estaba dispuesta a proteger su dignidad y ayudarlo a construir la imagen de un joven rico. Cuando empezamos a salir, para cuidar los sentimientos de Daniel, compré mucha ropa económica. Después de que lo etiquetaran como heredero rico, retomé mi nivel habitual de consumo, comprándole cosas a él y también a mí misma. Eso hizo que las compañeras que antes me habían visto vestir ropa barata creyeran aún más firmemente que todos mis lujos los pagaba mi novio. Luciana dejó de sollozar. Sus ojos llenos de lágrimas se fijaron en el bolso Hermès nuevo. Sus rasgos delicados se torcieron ligeramente y me preguntó: ¿Esto también te lo regaló Daniel? Su voz temblaba de forma evidente, con una expresión como la de alguien traicionado por su amante. Fruncí el ceño, sin entender su reacción. ¿Desde cuándo ella y mi novio eran tan cercanos? Tras pensarlo un poco, le envié un mensaje a Daniel. ¿Conoces a Luciana? No sé qué estaría haciendo, respondió 5 o 6 minutos después. No la conozco, antes creo que te oí mencionar ese nombre. ¿Pasó algo? Para todos los que nos conocían, Daniel era un novio ejemplar, así que nunca dudé de sus palabras, incluida esa de no la conozco. Me tranquilicé y empecé a desahogarme con él. No pasa nada, es que se puso mi vestido a escondidas en el dormitorio y la pillé. Yo aún no había dicho nada y ella ya estaba llorando. Su amiga incluso volteó la historia y dijo que yo la estaba intimidando. Y hoy justo me compré un bolso. No, ellas creen que lo compraste tú y no paran de lanzarme indirectas. Luciana incluso preguntó si lo habías comprado tú. Su expresión era rara, por eso quise preguntarte. Arriba en el chat apareció durante mucho tiempo, la otra parte está escribiendo. Pero no llegaba ningún mensaje. Pensé que estaba buscando palabras para consolarme, antes, con solo una pequeña queja mía. Él podía tranquilizarme durante horas. Al final, tras más de 10 minutos, solo recibí una frase.
Tal vez deberías comprar menos cosas de lujo en el futuro. Cuando empezamos a salir, él me decía, en el futuro voy a esforzarme para ganar dinero. No puedo permitir que tu nivel de vida baje. Y ahora me decía que comprara menos. Todas las emociones positivas que había acumulado durante tanto tiempo fueron como un globo inflado al máximo. Pinchado suavemente por una aguja. Se desinfló de inmediato, dejando solo una profunda sensación de tristeza. Tal vez soy sensible y orgullosa, pero desde que formalizamos la relación, Daniel siempre había sido complaciente conmigo en todo, incluso un cambio mínimo me resultaba insoportable. Me enfadé y no respondí, y él tampoco tomó la iniciativa de enviar ningún otro mensaje. Luciana ya se había cambiado a su propia ropa y estaba sentada en la cama. Sollozando, al rato, atendió una llamada telefónica, respondió con dulzura un par de sí, y luego se arregló con esmero antes de salir. Justo al llegar a la puerta, se giró deliberadamente para mirarme una vez más. Yo aún seguía enfadada. Más de media hora después, regresó cargando un bolso LV. Sus labios estaban ligeramente hinchados, y el pintalabios que se había aplicado cuidadosamente antes de salir ya se había borrado. Paloma se lanzó emocionada a tomar el bolso. Lo volteó varias veces y dijo en voz alta a propósito. ¿No es un LV? ¿De dónde salió, Luciana? Luciana volvió a mirarme de reojo y respondió en voz baja. Un amigo me lo regaló hace un momento. ¿Tu novio? ¿Estás saliendo con alguien y ni siquiera me lo dices? ¿Seguimos siendo buenas amigas o no? Luciana agitó las manos apresuradamente. No, no es eso. Es solo un amigo. Su voz seguía siendo tan suave que parecía que pudiera escurrir agua de ella. Interpretaba a la perfección el papel de lirio blanco. Puro y frágil. Yo también miré el bolso un par de veces. La imitación no era mala. Quien no estuviera acostumbrado a los artículos de lujo difícilmente notaría si era auténtico o no. El problema es que yo había crecido rodeada de ropa y bolsos de esas marcas. Paloma palpó con cuidado el cuero y dijo con segundas intenciones. Nuestra Luciana sigue siendo tan discreta. Tiene amigos ricos y aún así no presume. No como cierta persona. Hizo una breve pausa, me lanzó una mirada de reojo y continuó con sarcasmo. Solo porque tiene un novio nuevo y rico. Ya se le suben los humos hasta el cielo. Casi se olvida hasta de su propio apellido. No pude evitar soltar una risa, justo cuando iba a recordarle amablemente que ese bolso era falso. Sonó la llamada de Daniel en mi teléfono. Después de escuchar a Paloma actuar durante un buen rato, mi enojo casi se había disipado. Contesté con voz dulce. ¿Hola? Carmel, ¿por qué no respondiste mis mensajes? La voz de Daniel al otro lado sonaba complaciente. Te compré camarones pequeños, ¿quieres bajar a recogerlos? Acepté enseguida, me puse cualquier chaqueta, me calcé las sandalias y bajé corriendo. Daniel estaba bajo la luz de una farola, la punta del cigarrillo encendida en rojo, con una bolsa de plástico colgando de su dedo medio. Al verme bajar, apagó el cigarrillo rápidamente y me entregó la bolsa. ¿Qué pasó con la compañera que se puso tu vestido a escondidas? No discutieron, ¿verdad? Preguntó con suavidad, aunque con un leve rastro de tensión en el rostro. Acaba de volver con un bolso falso. Justo iba a decírselo cuando me llamaste. Daniel guardó silencio unos segundos y luego me aconsejó. ¿No dices que tu relación con ella ya es mala? Mejor déjalo, si lo dices solo generará más conflictos. Pensé que tenía algo de razón. Volví al dormitorio con la bolsa de camarones y Luciana se me acercó de nuevo, preguntando con suavidad. Carmel, ¿tu novio alguna vez te ha llevado a comer a un restaurante Michelin? Negué con la cabeza. Nosotros solíamos comer en puestos callejeros y locales sencillos. Por un lado, para cuidar los sentimientos de Daniel, por otro, porque el chef de mi familia era de nivel estrella Michelin y yo ya estaba harta de restaurantes de lujo. Ella sonrió y dejó de prestarme atención. Al día siguiente, en su red social publicó una foto de un plato sofisticado con el texto. Lo que otros tienen, yo también lo tengo, y lo que otros no tienen, yo lo tengo aún más. ¿De verdad había algo que presumir en una comida de unos $100 por persona? No le di importancia y le envié un mensaje a Daniel para preguntarle si más tarde quería ir a comer buncha. Daniel respondió muy rápido. Mi madre está enferma, estoy en el hospital cuidándola. ¿Podrías prestarme primero $5.000 estadounidenses? No alcanza el dinero para el tratamiento. Llamé de inmediato para preguntar cómo estaba la situación, pero él colgó enseguida. Ahora no es buen momento para hablar. Mi madre acaba de quedarse dormida. Le transferí los $5.000 estadounidenses y pregunté. ¿En qué hospital están? ¿Puedo ir a visitar a tu madre? No hace falta, no es nada grave, seguramente pronto le darán el alta. Esta noche tengo que quedarme de guardia. No podré hablar mucho contigo. Expresé mi comprensión. Ser filial era lo correcto. Confiaba en Daniel al 100%. Así que aquella noche, cuando Luciana no regresó al dormitorio, ni siquiera se me pasó por la cabeza relacionarlos a ellos dos. Desde ese día, Luciana parecía enfrentarse deliberadamente conmigo. Yo compraba un bolso y su amigo misterioso, seguro le regalaba uno también.
Yo compraba un conjunto de ropa y 2 o 3 días después aparecía en su armario una imitación de la misma marca. Tras repetirse varias veces, el amigo misterioso logró ascender a novio misterioso. Por suerte seguí el consejo de Daniel y reduje considerablemente la frecuencia de mis compras. En comparación conmigo, aunque comprara falsificaciones, eso seguía siendo un gasto considerable para ella. Cada vez pasaba más noches fuera, muchas veces. Cuando regresaba, tenía el cuerpo cubierto de marcas rojas sugerentes. Parecía hacerlo a propósito para que yo las viera. Me tomaba del brazo con un top de tirantes, fingiendo compartir confidencias amorosas. Se comportaba como una joven enamorada, con las pestañas bajas y la voz susurrante, visiblemente avergonzada. Todo es culpa de mi novio. Ya le dije que no lo hiciera. Pero él insiste. ¡Qué vergüenza! Carmel, tu novio normalmente tiene muchas necesidades. Fruncí el ceño y retiré el brazo. Aún no hemos llegado a ese punto. Esa frase pareció darle un enorme placer, aunque seguía fingiendo ser una pequeña flor blanca. La curvatura de sus labios no podía ocultarse. ¿No se cansaba? La enfermedad de la madre de Daniel parecía empeorar. Para tratarla, él ya me había pedido prestados más de $50.000 estadounidenses. Varias veces quise ir a visitarla, pero siempre me rechazó con todo tipo de excusas. Por cuidarla, iba constantemente de la universidad al hospital. A veces, si se hacía demasiado tarde para volver, se quedaba una noche en un hotel cercano. Carmel, ¿no te compró tu padre un apartamento de lujo? ¿Podrías dejarme quedarme allí un par de días? Aún no sabemos cuándo mejorará mi madre. No puedo seguir alojándome en hoteles todo el tiempo. Para celebrar que había ingresado a la universidad, mi padre gastó una gran suma comprando un apartamento de lujo, completamente amueblado, cerca del campus. Como me sentía sola viviendo allí, lo había dejado vacío. Al escucharlo, no lo dudé ni un segundo. Le entregué la llave de repuesto y le pedí que cuidara bien de su madre. Daniel tomó las llaves y se marchó alegremente conduciendo mi Ferrari. 1 o 2 horas después, de pronto recordé que parecía haber dejado allí, en el armario de colecciones, una raíz de ginseng silvestre. Aunque no tenía muchos años, era valiosa por tratarse de ginseng auténtico. Llamé a Daniel para decirle que la sacara y se la llevara a su madre. Llamé 4 o 5 veces y nadie contestó. Inquieta, conduje yo misma hasta allí. En el estacionamiento subterráneo vi el Ferrari que él acababa de llevarse. Antes de irse me había dicho que tenía que ir al hospital a hacer guardia nocturna. Con la duda creciendo, subí. En el instante en que abrí la puerta del dormitorio, toda la confianza que tenía en él se derrumbó por completo. No esperaba que yo apareciera. Su rostro apuesto estaba lleno de terror y pánico. Luciana gritó y se apresuró a agarrar la sábana para envolverse el cuerpo. El aire aún estaba impregnado de ese olor a placer que no se había disipado, golpeándome la nariz y provocándome unas ganas intensas de vomitar. Escúchame, déjame explicarte. Daniel apenas logró decir media frase cuando, al segundo siguiente, Luciana saltó de la cama envuelta en la sábana y se arrodilló frente a mí. Lloraba desconsoladamente. Carmel, Daniel y yo somos almas gemelas. Te lo ruego, déjanos estar juntos. Estaba tan furiosa que me eché con acento agudo a reír. No había dicho ni una palabra y ya me habían convertido en la villana que impedía el amor verdadero. Además, ¿no era ella la que se había entrometido en nuestra relación? Quizá por el impacto demasiado grande. Me sentí extrañamente calmada. Reprimí las náuseas y miré fijamente a Daniel, que estaba sentado en la cama, aturdido y sin saber qué hacer. 5 minutos, recoge tus cosas y salgan. Luciana dejó de llorar, miró alternativamente a Daniel y a mí. Mordió su labio inferior, como un conejo blanco acorralado a punto de morder. Yo puedo salir, pero esta casa es de Daniel. ¿Con qué derecho lo echas? Carmel, no te pases. ¿Yo me paso? Sinceramente, en toda mi vida no había visto a alguien tan descarado. Y ahora me encontraba con 2 a la vez. Bajé la mirada hacia Luciana, que seguía arrodillada. ¿Él te dijo que esta casa es suya? Ya basta, Carmel, no digas nada más. Daniel alzó la voz para interrumpirme. La culpa es mía, me los llevo ahora mismo. Luciana no estaba muy conforme, pero para mantener su imagen de víctima no tuvo más remedio que vestirse y seguirlo. Cuando se fueron, contacté con una inmobiliaria y puse la casa en venta para que no me molestara más. Este año los precios eran más altos que el pasado, seguramente sacaría una buena suma. Justo cuando cerré con el agente la hora para mostrar la casa, llegó un mensaje de Daniel. ¿Podemos hablar un poco? Tengo algo que decirte. Lo pensé un momento y respondí. Está bien. Había que hablar. Después de todo me debía más de $50.000 estadounidenses, además de toda la ropa, zapatos y relojes que le había comprado. Todo lo que pudiera recuperar. Lo recuperaría. El dinero no cae del cielo. Si me traicionó, que ni sueñe con quedarse con un solo centavo mío. No soy ninguna idiota caritativa. Daniel concertó el encuentro en un restaurante al que solíamos ir. Apenas entré en el reservado, se arrodilló de inmediato. Vaya, primero se arrodilla la amante y ahora el infiel.
Estaban jugando conmigo al sube y baja. Pero en ese aspecto, la verdad es que eran tal para cual. Si quería arrodillarse, que se arrodillara. Yo pasé a su lado y me senté en el sofá de cuero. Carmel, perdóname, fue ella. Ella me sedujo. ¿Puedes darme otra oportunidad? Antes, por el cariño que le tenía, le había puesto un filtro demasiado grueso, hasta el punto de no darme cuenta de lo cobarde que era. Ni siquiera esperó a que yo lo reprochara. Se apresuró a echarle toda la culpa a otra persona. Recuerdo que no hace mucho te pregunté si conocías a Luciana. Dijiste que no. El conejo listo no come la hierba junto a su madriguera. Daniel, ¿de verdad me tomas por tonta? Las manos de Daniel se cerraron en puños. De repente levantó la cabeza y me preguntó. Admito que te fui infiel. Pero tú no tienes culpa alguna. Siempre estás por encima de todo. Ni siquiera dejas que te toque. Sí, tienes dinero. Pero a tu lado siempre siento que me mantienes. Me quedé completamente sin palabras. ¿Resulta que tratarlo bien y comprarle cosas también estaba mal? Además, yo nunca me creí superior. Hasta hace poco. Mi mejor amiga aún se burlaba de mí por ser una enamorada empedernida. Él continuó. Con Luciana siento una realización que jamás encontré contigo. Ella me admira, me idolatra, me hace sentir que soy un hombre necesario. No pude evitar soltar una carcajada. ¿Admirarte? ¿Idolatrarte? ¿Quieres matarme de risa? ¿Te admira a ti o admira mi dinero? ¿No sabes medir tus propias capacidades? Daniel se quedó sin palabras. Aflojó los puños y volvió a apretarlos. Tras un largo rato, su ímpetu se apagó y suplicó en voz baja. ¿Puedes no desenmascararme? Está bien, devuélveme todo lo que me debes en un mes. Y además, todo lo que te regalé. Devuélvelo íntegro. Abrió los ojos con incredulidad. Eso eran regalos de cuando éramos pareja. ¿Cómo vas a reclamarlos? Si hubiéramos terminado en buenos términos, podría considerarlos regalos, pero ahora tú me pusiste los cuernos, después de una infidelidad. ¿Qué regalos ni qué nada? No soy tan magnánima. Tú no careces de ese dinero. Seguía resistiéndose. Además, ya usé todo eso, aunque lo recuperes. Serán cosas usadas. Eso no te incumbe. La ropa la arreglaré y hasta para que la use un perro será más cómodo que verla en tu cuerpo. Claro que puedes negarte a devolverlo. Pero esa imagen de heredero rico que tanto te has esforzado en mantener. No puedo garantizar que no se derrumbe. Daniel estaba demasiado acostumbrado a los halagos y la adulación. Si yo lo desenmascaraba como un farsante, lo que le esperaba sería una humillación total. Lo conocía bien. Por su complejo de inferioridad. Valoraba su orgullo por encima de todo. Al final, me pidió una semana más. Aseguró que en una semana devolvería todos los objetos. En cuanto a los más de $50.000 estadounidenses, el plazo se extendió de un mes a 3. Le hice firmar un pagaré y, para no perder más tiempo, no lo presioné con acento agudo más. Después de hablar con Daniel, regresé directamente al dormitorio. Qué pequeño es el mundo. Allí solo estaba Luciana. Quizá porque no había nadie más. Ya ni siquiera se molestó en actuar. Carmel, Daniel y yo ya estamos juntos, dijo, acariciándose suavemente el vientre plano. Tal vez ya haya una pequeña vida aquí dentro. Espero que no sigas molestándolo más. Curvó los labios en una sonrisa. Aquellos ojos que siempre parecían tímidos como los de un cervatillo ahora estaban llenos de triunfo. Los hombres son así. Tienes que alimentarlos bien para que no vayan a comer fuera. No pude entenderlo. Apenas estamos en segundo año. Ni siquiera están casados y ya estás embarazada. ¿Ya no te importa la carrera? Luciana se rió a carcajadas, abrazándose el vientre. Ahora que no hay nadie más, ¿para qué sigues fingiendo? ¿Acaso nuestro objetivo no era el mismo? ¿Casarnos con alguien rico? Solo que yo tengo más métodos que tú. Respondí. Mientras seas feliz, está bien, solo espero que no te arrepientas cuando conozcas la verdad. Apenas terminé de hablar, se oyeron voces fuera. Paloma y otra compañera. Sofía. El rostro de Luciana cambió de color. Con movimientos rapidísimos se dio varias bofetadas fuertes a sí misma y luego se lanzó al suelo frente a mí. Fue tan decidida y fluida que me quedé atónita. Su piel ya era blanca. Tras esas bofetadas, sus mejillas quedaron rojas e hinchadas, con lágrimas en los ojos. Desde cualquier ángulo parecía que yo la había maltratado. Paloma y Sofía entraron y lo primero que vieron fue esa escena. Luciana, ¿estás bien? Levántate rápido. Paloma se apresuró a ayudarla y luego me fulminó con la mirada. ¿No podían hablarlo con calma? ¿Con qué derecho pegas a alguien? Saqué el teléfono. Ah, si es así, llamemos a la policía. En teatro no podía competir con ella. Mejor dejar que la policía se encargara. Luciana no esperaba esa reacción. Balbuceó, fingiendo bondad. No culpes a Carmel. Fui yo la que hizo algo mal. Daniel. Mordió su labio inferior y levantó la vista furtivamente. Todo es culpa mía. Es normal que Carmel esté enfadada. No hace falta llamar a la policía. Carmel, de verdad no te guardo rencor. Con ese nivel de actuación, no ir al cine es un desperdicio. Claro que no me culpas, tampoco tienes derecho a hacerlo.
Primero me robas al novio y luego me calumnias. Mejor que venga la policía a investigar. A ver si las marcas de tu cara tienen mis huellas dactilares. Las lágrimas de Luciana cayeron con más fuerza. Se soltó de Paloma, corrió hacia mí y me agarró la manga suplicando. Carmel, me equivoqué, lo siento, ¿puedes perdonarme? Y volvió a arrodillarse. ¿Es que esta persona no tiene columna vertebral? Paloma volvió a levantarla, incrédula. Luciana, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te arrodillas ante ella? Está claro que ella te golpeó. Si quiere llamar a la policía, que lo haga. Levanté una ceja y la asusté a propósito. Que venga la policía a revisar si en tu cara hay mis huellas. Así veremos si realmente fui yo quien te golpeó. Luciana se asustó tanto que se puso pálida. El contraste hacía que la hinchazón roja de su cara resultara aún más aterradora. Se mordió el labio y confesó con los ojos cerrados. No fue Carmel. Me dio miedo que me culpara y me pegué yo misma. Paloma se quedó petrificada, mirándola boquiabierta. Sofía, que había permanecido en silencio, se apresuró a mediar. Somos compañeras de cuarto, nos veremos todos los días. Ya que Luciana se disculpó. Dejémoslo pasar, ¿te parece, Carmel? Yo solo quería asustarla un poco, así que asentí. Si te gusta Daniel, te lo regalo, pero no vuelvas a montar estas escenas. Pensé que lo del embarazo era solo un truco para arrebatarme a Daniel, pero resultó que sí estaba embarazada. Tras verla por quinta vez vomitando en el baño, no pude evitar preguntar. ¿Daniel ya lo sabe? Se limpió la boca, con una expresión algo desquiciada. ¿Vas a chivarte? Aunque se lo digas, no voy a abortar. Es mi carta ganadora para casarme con un rico. Ya lo tengo en mis manos. Ni sueñes con arrebatármelo. Me encogí de hombros y dejé de prestarle atención. ¿Qué más podía hacer? Solo desearles que estén juntos toda la vida. Daniel compró un montón de falsificaciones para sustituirlas y me devolvió las cosas en una semana. Lo fotografié todo y lo puse a la venta en plataformas de segunda mano. Sin mi superpoder financiero apoyándolo, su vida claramente no fue fácil. La ropa y los relojes podían ser copias o alquilados, pero los coches. Claro que también se pueden alquilar, pero no es barato. Al principio, cuando le preguntaban por qué ya no conducía, decía que el coche estaba en mantenimiento. Con el tiempo, empezó a decir que seguía un estilo de vida ecológico para proteger el medio ambiente. Y así iba saliendo del paso. Un mes después, él y Luciana hicieron pública su relación. Luciana ya no se cuidaba de presumir su amor en el dormitorio. Solo que cada vez tenía menos cosas para mostrar. Ni siquiera comprando falsificaciones podía seguir el ritmo de mis compras. Evidentemente, el dinero que Daniel me había pedido prestado con la mentira de la enfermedad de su madre se lo había gastado todo en ella. Ahora que se le había cortado la fuente económica, el dinero para Luciana disminuyó de golpe. Dicen que quien no sabe conservar, no debe buscar cuando pierde. Tras más de un año acostumbrado a vivir sin preocuparse por el dinero. Cuando tuvo que volver a una vida dura, Daniel por fin se dio cuenta de lo buena que yo había sido. Después de estar con Luciana, vino a buscarme varias veces para pedirme volver. Yo imité la actitud de Luciana y puse cara de alguien profundamente herido por su amor pero que aún finge fortaleza. Tengo miedo, no quiero pasar por ese dolor una segunda vez. Actué tan exageradamente que me dio escalofríos, pero Daniel se emocionó mucho. Dio unos pasos para abrazarme y yo me aparté. Carmel, créeme, solo fue un momento de confusión. Después de dejarte, me di cuenta de cuánto no puedo separarme de ti. ¿Puedes darme otra oportunidad? Este miserable no podía separarse de mi dinero. Eso sí. Pero ya tienes a Luciana. Siempre ha sido ella la que se me pega. Nunca me gustó. Se apresuró a echarle la culpa. Ahora mismo voy a romper con ella. Me apresuré a detenerlo. No, aunque rompieras con ella, no me atrevería a confiar en ti otra vez. Después de todo, me mentiste para sacarme dinero y gastarlo en ella. Daniel, tampoco quiero separarme de ti. Pero de verdad no me atrevo más. Si quieres reconciliarte, muéstrame tu sinceridad. Sí, si no, no sabré si vienes a buscarme solo por dinero. Un destello de pánico cruzó el rostro de Daniel, pero lo ocultó rápidamente. De acuerdo, te lo demostraré. Espérame. ¿Esperarte? Ni de broma. Cuando se fue, saqué el teléfono y apagué la grabación. Tal como esperaba, para demostrar su sinceridad. Al tercer día Daniel me devolvió todo el dinero. De dónde lo sacó no era asunto mío. Al transferirme, incluso me pidió que esperara unos días más. Luciana tenía algunos problemas y todavía no podía romper con ella. Supuse que estaba sacando de un lado para cubrir el otro, seguramente parte de ese dinero venía de Luciana. ¿Y qué? Lo que se come, se devuelve. Tras recibir el dinero, le envié el audio grabado y le dije que si volvía a molestarme se lo mandaría a Luciana. Luego lo bloqueé de inmediato. A este tipo de infiel no lo quiero ni para las fiestas. $50.000 estadounidenses no es una cifra pequeña para Daniel. Claro que, si no pagaba, podía recurrir a la ley, pero eso sería engorroso. Si actuando un poco podía lograr que pagara de buena gana, ¿por qué no hacerlo?
Decir que no me dolió nada tampoco sería cierto, después de todo. Estuvimos juntos casi 2 años, pero desde el momento en que me fue infiel, él murió en mi corazón. No niego que soy una persona fría y calmada, una egoísta refinada. Siempre me amo a mí misma por encima de todo. Daniel, como era de esperar, ya no se atrevió a venir a buscarme. En cambio, Luciana me miraba con una expresión como si yo le debiera dinero. Vendí el apartamento de lujo que ellos habían ensuciado, aunque todavía estuviera a plazos. No pasa nada, al fin y al cabo a mi padre no le falta el dinero. Le pedí que me comprara un apartamento normal de 4 habitaciones cerca de la universidad. Pensaba mudarme allí y luego alquilar las otras 3 habitaciones a estudiantes del mismo campus. Así no estaría sola y tampoco tendría que volver a ver la cara gafe de Luciana en el dormitorio. Una jugada verdaderamente genial. El amor solo vuelve estúpida a la gente. La casa ya estaba elegida desde hacía tiempo, justo cuando estaba firmando el contrato. Sofía me envió un mensaje diciéndome que entrara a ver el foro de la universidad. Ya me habían expuesto públicamente por haber exigido una suma altísima como dinero de ruptura. Habían subido capturas de pantalla de las transferencias que Daniel me había hecho. La persona que publicó el post ni siquiera se molestó en ocultar su identidad. En el contenido me acusaba de extorsionar a su novio después de romper. Decía que su novio, por consideración a los sentimientos del pasado, había cedido, pero que ese comportamiento la hacía sentir muy incómoda como la actual. Así que había decidido desenmascarar mi cara más fea. Con éxito se construyó la imagen de una novia actual, llena de agravios. Y en todo el texto no mencionó ni una sola vez cómo se había entrometido en nuestra relación. Yo también abrí un hilo y subí, una por una, las capturas de pantalla de cuando Daniel me pidió dinero prestado. Que cada uno mire las imágenes y saque sus propias conclusiones. Y que no crean que fingiendo ser una víctima se puede borrar el hecho de haber sido la amante. El post explotó nada más publicarse. Daniel y yo habíamos sido pareja desde el primer día de universidad. Todo el campus lo sabía. Aunque no había pruebas directas de que Luciana fuera la tercera en discordia. Cualquiera con un poco de cerebro no lo dudaría. Esta jugada suya no solo la dejó en ridículo, sino que también hizo que la imagen de hijo de familia rica de Daniel se derrumbara por completo. Joder, el drama de hoy es enorme. Pensábamos que la belleza había cazado a un rico heredero, y resulta que era un pobre que vivía a costa de una sugar mommy. Con razón, después de que rompieron, el nivel de vida del joven maestro Daniel cayó en picado. Hermana rica, mírame a mí, soy más guapo que Daniel y tengo abdominales de verdad. Me muero de risa. Querían hundir a alguien y acabaron recibiendo un contraataque mortal. Seguro que la amante está llorando desmayada en el baño. Creía que había atrapado a un heredero rico. Y al final era un producto falsificado. No seguí leyendo. Volví a publicar el anuncio de alquiler de habitaciones. El piso que había comprado ya estaba decorado y aún no había sido habitado. Así que se podía entrar a vivir de inmediato. El trámite de cambio de titularidad tardaría 2 días más. Cuando regresé al dormitorio, me encontré con Luciana y Daniel abajo. Los dos estaban forcejeando. Luciana lloraba desconsoladamente, quejándose y exigiendo que Daniel le devolviera el dinero. Alrededor se había formado un corro de estudiantes cotilleando. Alguien me vio y gritó: «Carmela ha llegado». La multitud se abrió automáticamente y me rodeó. ¿Así que tengo que dar las gracias ahora? Los ojos de Luciana, rojos e hinchados, me miraban fijamente, la voz ya ronca de tanto llorar. «Carmel, ¿por qué no me dijiste la verdad?» «¿Qué verdad? ¿Decirte que mi novio era un pobre muerto de hambre para que no lo codiciaras?» Alrededor estalló una carcajada general. Luciana se quedó sin palabras. Tras un largo rato, continuó: «De los $50.000 que él te dio, 10.000 son dinero que yo pedí prestado a Abs para prestárselo a él. Devuélvemelos. Cada deuda tiene su acreedor. Si tú se los prestaste a él, reclámaselos a él. Cuando me pidió dinero a mí para gastarlo en ti, yo tampoco fui a pedírtelo a ti, ¿verdad?» Daniel, humillado, se volvió cada vez más violento. Con fuerza apartó el brazo con el que Luciana lo estaba agarrando. Ella salió despedida y cayó sentada al suelo. Un hilo de sangre roja corrió por sus muslos, tiñendo rápidamente su vestido blanco de encaje. Se sujetó el vientre murmurando: «Mi hijo, mi hijo». Daniel se quedó paralizado del susto. Intentó abrirse paso entre la multitud para huir, pero los curiosos lo retuvieron y lo obligaron a quedarse. Al fin y al cabo, se trataba de una vida. Yo llamé a una ambulancia. El bebé no se pudo salvar. Por suerte, el embarazo era aún temprano y no causó daños graves a la madre. Pero debido al golpe externo, aún necesitaba reposo durante un tiempo. Un aborto espontáneo no es una cirugía mayor. El médico indicó que con medio mes de descanso en casa sería suficiente y la dio de alta. Con un escándalo así, era imposible ocultarlo a los tutores académicos. Para evitar problemas, los profesores de ambos hablaron entre ellos y contactaron con los padres de las dos partes. La aparición de la madre de Daniel volvió a renovar mi concepto de la desvergüenza.
Ella llegó primero, después de escuchar toda la historia. No solo no educó a su hijo, sino que vino directamente a buscarme. ¿Tú eres Carmel? Ay, qué bonita te has vuelto al crecer. Antes escuchaba a Luciana hablar mucho de ti. Hoy por fin te conozco. Nada más verte ya me caes bien. Que Luciana encuentre una novia como tú es una bendición para ella. Me agarró la mano con entusiasmo. Yo se la aparté y señalé a Luciana, que estaba tumbada en la cama. Señora, creo que se equivoca. Esa es la novia de Daniel. Ay, niña, siempre hablando con ironía. ¿Qué hombre no engaña alguna vez? ¿Cómo va a merecer Luciana a alguien como él? Luciana solo estaba jugando con él. Luciana temblaba de rabia, señalándola. Gritó con la voz rota para que se largara. La madre de Daniel la miró con desprecio y dijo con tono venenoso. ¡Qué falta de educación! ¿Alguien como tú todavía sueña con entrar en mi familia? ¡Puay, barata! El rostro de Luciana, ya pálido, se volvió completamente blanco, sin una gota de sangre. Ni lo sueñes, dile a tu hijo que me devuelva el dinero cuanto antes, o lo demandaré. La madre de Daniel se quedó un poco desconcertada, pero enseguida volvió a poner una sonrisa aduladora en el rostro. Intentó de nuevo acercarse para tomarme de la mano, al recibir una mirada fría de mi parte. Se quedó quieta en su sitio y, sin ningún pudor, dijo: Nuera, Luciana dice que todo el dinero se lo entregó a ti. ¿Podrías ayudarla a devolverlo? Primero, yo no soy su nuera. Segundo, el dinero que él me dio es dinero que me debía. Cambió de cara más rápido que volteando una tortilla. Tú tienes tanto dinero, ¿qué más da darle un poco a nuestra Luciana para que lo gaste? Luciana estuvo con tu hijo tanto tiempo, aunque sea como compensación por el daño emocional. Deberías darle algo. Así que resulta que la juventud de su hijo sí cuenta como juventud, pero la mía no. ¿No? Ah, claro, yo no tuve juventud. Mi juventud se la comió un perro. Por un lado, la madre de Daniel lloraba y gritaba exigiéndome una compensación por daño emocional para su hijo. Por el otro, ya había llegado la madre de Luciana. Tras preocuparse un poco por su hija, enseguida presionó a Daniel para que devolviera el dinero. La madre de Daniel se colocó delante de su hijo para protegerlo y me señaló con el dedo. Todo el dinero que mi hijo dio fue a parar a esa chica. Ve a pedírselo a ella. Su padre es un gran jefe. No le falta dinero. Tal como era de esperar, la madre de Luciana cambió el blanco de sus ataques hacia mí, exigiéndome que devolviera los $10.000 que su hija había pedido prestados a aplicaciones, más los gastos por daños a la salud. Un total de $20.000 estadounidenses. Me reí con desprecio. ¿Con qué derecho? Yo no pedí prestado el dinero de su hija. Y la persona que provocó su aborto tampoco fui yo. ¿Usted no tiene ninguna responsabilidad? Además, su familia es tan rica. ¿De verdad le faltan estos $50.000? Los ricos valoran su reputación. Si no pagan, los voy a exponer en internet. Era el típico razonamiento de culpar a la víctima. Yo, la engañada, sin haber hecho nada, acababa cargando con una responsabilidad absurda solo porque mi familia tenía recursos. Las dos mujeres, como vendedoras de mercado, me atacaban a gritos diciendo que ese dinero debía pagarlo yo. Fruncí el ceño y esta vez, sin dudarlo, llamé a la policía. Junto con la policía también llegaron mi tutor académico y el tutor de Daniel. Frente a los agentes, la madre de Daniel ya no se atrevió a gritar. Después de tomar las declaraciones, nuestro profesor me llamó aparte. Pensábamos citarlos en la oficina. No esperábamos que ambos se fueran directo al dormitorio. No te tomes a pecho lo que dijeron. Sé que tu familia tiene buena situación económica, tú y Luciana. Al fin y al cabo, fueron compañeras de cuarto. Si puedes ayudar un poco, hazlo. Claro que no te estoy diciendo que pongas dinero. Mira si conoces a algún abogado que puedas recomendarle. El policía que había llevado el caso antes sugirió que Luciana siguiera la vía legal para recuperar los $10.000 estadounidenses. Al fin y al cabo, era su alumna, y era comprensible que el profesor quisiera ayudar. Asentí, busqué el número de un abogado que trabajaba para mi familia y lo copié para dárselo al tutor. Si lo necesita, que llame a este número. No hace falta pagar honorarios. Solo puedo hacer esto, que demande o no ya depende de Luciana. Pensé que con eso el asunto había terminado, pero aún quedaban secuelas. Luciana finalmente demandó a Daniel. La familia de Daniel temía que una condena afectara a su futuro examen para funcionario público. Así que, de mala gana, devolvieron el dinero. La madre de Daniel fue más de una vez a mi universidad a armar escándalo, diciendo que yo era cruel y despiadada y había arruinado la vida de su hijo. Lo más absurdo fue que la madre de Luciana también se unió, afirmando que su hija había abortado por culpa mía y exigiendo una compensación económica. Seguramente ambas se habían puesto de acuerdo en privado para sacarme algo de dinero. De verdad, como si solo ellas tuvieran madre. Llamé a mi propia madre y le conté toda la historia de principio a fin. Mi madre se enfadó tanto que golpeó la mesa. ¿Pero qué clase de gentuza es esta? Acosar a otros ya es bastante. Y ahora se atreven a meterse con mi hija. Ahora mismo llamo al rector de vuestra universidad.
Mi familia hace muchas obras benéficas, entre ellas fondos de ayuda para estudiantes pobres y becas para alumnos destacados de mi universidad. Pero aparte de algunos directivos del centro, nadie lo sabía. El rector y el vicerrector llegaron rápidamente, miraron con impaciencia a la madre de Daniel y a la madre de Luciana, que estaban armando el escándalo, y luego las invitaron, muy cortésmente, a la oficina del rector. Cuando salieron, ambas estaban completamente abatidas, por causar un impacto negativo en el ambiente de la universidad. Daniel y Luciana fueron expulsados. No sé qué les dijo el rector, pero ya no se atrevieron a molestar más. Daniel y Luciana se marcharon, y yo también me mudé del dormitorio. El nuevo apartamento ya había completado el trámite de cambio de titularidad. Además, encontré a varios compañeros de piso con los que me llevaba bien. Todo quedó en calma. Medio año después, volví a oír noticias de ellos en las páginas de sucesos. Un caso de asesinato. Tras ser expulsada, Luciana fue llevada de vuelta a su pueblo por su madre, quien prometió casarla con un solterón de más de 50 años a cambio de $70.000 de dote. Dicho sin rodeos, la vendió. Luciana, por supuesto, no aceptó, aprovechando un descuido de la familia. Huyó en secreto, no tenía a dónde ir, así que fue a buscar a Daniel. Sentía que haber caído en esa situación era completamente culpa de él. Durante esos 6 meses, seguramente discutieron a menudo y se culparon mutuamente. Después, el cadáver de Luciana fue encontrado en la casa de alquiler donde vivían. El asesino fue Daniel. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Me sentí afortunada de no haber seguido enredada con él y, al mismo tiempo, sentí pena por Luciana. El sol seguía brillando con fuerza, pero Luciana ya no podría volver a verlo nunca más. Su vida se detuvo para siempre a los 21 años. Si no hubiera estado obsesionada con casarse con un hombre rico, quizás su vida habría podido llegar mucho más lejos. Fin del texto completo.